Ella ha sido muy enfática en decirles, cuando van a la universidad como 4 veces por semana a evangelizar, por las tardes, les dice, pero no vayan a evangelizar, vayan a ser discípulos, vayan a ser discípulos. Es muy diferente ir uno a compartir y que hizo la oración de fe y listo, no. A ir con la visión de esta persona. Señor, permíteme llegar a personas, como también hablamos del fruto maduro. Que hay gente que es el fruto maduro. Señor, ¿qué fruto maduro hay acá? Guíanos. Y cuando ya uno está, tomarse el tiempo suficiente, porque el objetivo no simplemente es rápido que conozca el mensaje, sino poder hablar, interactuar, establecer relaciones. Y ha sido una experiencia espectacular, porque sobre todo gente que es nuevecita y que lo ha tomado en serio, lo está haciendo con unos resultados que estamos impactados. Entonces, una cosa es ir a evangelizar, otra cosa es ir a hacer discípulos. El Señor nos mandó a hacer discípulos. No vayan por todo el mundo, hagan discípulos. Hagan discípulos. Y bueno, Carlos fue ganado. Cuando estábamos en Argentina, a mí me llegó Néstor, que era nuestro director, y me dijo, ¿y por qué no abrimos Uruguay? Y le dije, listo, entonces, ¿a quién vas a mandar? Me dijo, no, la pareja que está contigo, mándala. Dije, pero si estamos comenzando, yo necesito ese gente. Me dijo, no, mandémoslos. Y yo dije, bueno, está bien. Y el único que estaba conmigo, una pareja, se fue al Uruguay. Y fruto del trabajo de Arturo, entonces Carlos fue ganado en la universidad. Y eso fue, pues, muy chévere. Por todo lo que él mismo dice, ¿no? Las características, las dificultades. Y bueno, creo que Dios igual le ha permitido hacer muchas cosas y qué bueno que estemos juntos, que haya ya en este proceso nuevo nuestro se haya reincorporado. Vamos a entrar al tema siguiente: un ejército de deseos en un mundo de guerra. ¿Sí? ¿Sigue? Hemos hablado de que el pecado está dentro de nosotros y eso genera conflicto. Conflictos pequeños, conflictos grandes. Y ninguno de nosotros va a estar inmune a eso. ¿Sigue? Este texto es súper clave para este tiempo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué dice Santiago 4 del 1 al 10? A ver, vamos a leerlo porque ese es el pasaje clave que quiero compartir. Si alguien, por favor, lo quiere leer. Por favor, Rubén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gracias. Este pasaje es supremamente claro y sobre todo muy pertinente para lo que estamos trabajando. ¿Sí? Allí está diciendo que el problema principal son nuestros deseos. ¿Cuál es el problema principal? Los deseos.
Los deseos comienzan a trabajar en nosotros, todo tipo de deseos, póngale lo que quiera, a nivel material, sexual, intelectual, el deseo que quiera. Y eso comienza a generar dentro de nosotros una pasión. Llega el momento en que el deseo se convierte en una pasión. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones las cuales batallan dentro de vosotros? Y luego dice, ¿cómo se vive un proceso? Donde pasamos por una cantidad de cosas, pero nos llenamos de envidia, nos llenamos de cantidad de motivos. Entramos en crisis. ¿Sí? Entramos en crisis. Somos indudablemente mejores para hacer la guerra que la paz. Es fácil. Pero ¿por qué hacemos la guerra? Por lo que hay por dentro de nosotros, que no lo sabemos manejar. Nuestras pasiones se convierten en guerra. Siempre culparemos a algo o a alguien de nuestro enojo. Por eso dice que ardéis de envidia, os enojáis, ¿cierto? Santiago muestra la conexión entre deseos y conflictos. Es eso. Deseáis y entras en crisis porque no lo tienes. Y entonces te apasionas por eso. Y luego, ¿qué hago? Le pido a Dios por eso. Y dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Y entonces, fruto de que yo le pido por mis deseos y por mis anhelos y Dios no me lo da, entonces viene la frustración. Me frustro. Digo, no, Dios a mí no me oye. Dios a mí no me ama. Dios a mí no me quiere. Termina aburrido. Pero dices que pedís mal. Pedís mal. Por ahí no es. Tú lo que quieres es hacer tu voluntad y que yo sea un instrumento para suplir todas tus necesidades, todos tus deseos. Entre comillas, legítimos. Legítimos. Porque a uno cuando le dicen, ¿pero para qué? No, pues para hacer bien. No, mira, yo no me siento llamado al ministerio, pero yo sí quiero ser un gran empresario porque yo quiero colaborar muchísimo en la obra de Dios. Y no aportan ni un peso. Les da durísimo hasta ofrendar. Se meten mentiras. Pero sí, porque todos lo tratamos de super espiritualizar. Nos da como miedo también decir, sí, hombre, eso es lo que yo deseo. Y bueno, estoy orando al Señor que si es de Él, pues que me lo confirme, si no, que me lo quite. Todo lo espiritualizamos. No, esto yo lo quiero hacer porque es que yo quiero agradar a Dios. Pero a veces no hay tal, eso en la práctica no se ve. Porque nosotros los cristianos tendemos a espiritualizarlo todo y pensamos que de esa manera estamos bien. Me acuerdo que un pastor que había hecho un pilines, ¿cierto? Y yo le dije, ¿qué te hiciste? Pero como eso entonces es como el ego y demás, y aparte como que un cristiano, pues no, que no es lo correcto. No, como las águilas, como dice la Biblia, ¿no? Rejuveneciendo. Yo digo, es que uno ante cualquier cosa es dar una respuesta bíblica, ¿no? Como que todo lo que estoy haciendo es porque como que a uno le da miedo decir, hombre, me gusta esto. Sí, eso me encanta. Entonces son unos deseos también todos como camuflados de que sí, pero no, y el Señor sabe. Ese es el problema, que el Señor sí sabe. El Señor sí sabe cuáles son tus motivaciones de fondo. Entonces Santiago creo que nos plantea claramente que los deseos preceden, determinan y caracterizan todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es porque ahí arrancan con un deseo. Son como lentes. Los deseos llegan a convertirse en pasiones, transformándose en una guerra interior. Es una guerra física. En una guerra física el control es geográfico. Pero en esta guerra
Lo que se quiere controlar es el corazón, es una guerra por dentro, batalla, los deseos que están en mi corazón. El corazón es una fuente de deseos y siempre vamos a estar compitiendo con el reino de Dios. Deseos legítimos no pueden gobernar nuestro corazón, porque a veces no, pero es que mis deseos, ¿te parece mal tal cosa? ¿O te parece mal tal cosa? Depende. ¿Quién conoce tu corazón? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón? Pero acá hay algo muy interesante. ¿Sabe qué dice Santiago? De pronto está hablando de eso y dice: oh almas adúlteras. O sea que nos confronta con adulterio. Oh almas adúlteras. ¿Por qué? Porque otra vez estamos concatenando cuál es el tema, el control de nuestro corazón. Todos somos adoradores. Entonces, si yo le doy más importancia a mis deseos y demás, soy un adúltero. Porque quiero hacer de esos deseos y esos anhelos mi Dios. Son los que van a dirigir mi vida. Este anhelo, este plan, este proyecto. Entonces Santiago claramente dice: eres un adúltero. Estás cambiando a Dios por tus deseos. Estás dejando que tus pasiones te gobiernen y arman hasta guerra dentro de ti, y luego estás dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir eso. Un discípulo muy querido que espero que alguna vez regrese, que por ahora anda más perdido que por acá, más refundido. Dirigió el ministerio de jóvenes en un tiempo mientras estudiaba. Otro médico, los médicos son medio raros. Una más. Yo no sé, ¿no? O sea, se dan, yo te aseguro que yo no quería decir eso. Dios me usó para que él terminara su especialización en, ¿cómo se llama? Farmacología. Parece que eso era bien cansón, esa especialización. Cuando yo lo volví a encontrar, decía: no, yo no vuelvo. Aparte, ni me agarré con un profesor en la facultad. Yo no dije: no lo voy a terminar, tienes que terminar. Inténtalo, ve, habla con el profesor, aclara el asunto. Y por pura, pues, el afecto que me tenía, lo que sea, fue y habló. Dijo: bueno, voy a hacerlo porque tú me lo pides. Y el tipo, el profesor, arregló el asunto, cambiaron las cosas, se organizó y terminó su carrera. Y el hombre comenzó, bueno, paralelo a eso, entonces se casó también, se entusiasmó con una chica que sinceramente, desde la perspectiva mía, que después creo la perspectiva cristiana, yo decía: pues yo no veo pues como que eso cuadre mucho, pero ¿qué vamos a hacer? Él maneja el corazón de la gente. Y ella muy aparte de las cosas de Dios. Comencemos por ahí, ¿cierto? Muy querida, muy simpática, muy bonita, lógicamente. Al final se casaron. Y paralelo a eso, mi famoso discípulo se metió en un laboratorio muy bueno y comenzó su proceso en los laboratorios. Jefe médico de todos los laboratorios donde él estaba. Estaba en los laboratorios más famosos. Y está en los laboratorios más famosos. Entonces es un tipo que hoy está en Nueva York, mañana está en París, en el congreso de no sé qué. Comenzó a volverse importante. Y eso, ¿a quién no lo agarra? Las cosas de Dios comenzaron a pasar a un segundo plano. Yo le decía: pilas, hermanos, usted está, ¿cómo andamos con su familia, su hogar? ¿Le está dando tiempo? No, mire, no, ¿sabes? Para mí es sagrado. ¿Cómo la encuentro, cierto? Sagrado fue que se entusiasmó por allá en uno de sus viajes con una chica. Y el resultado es que ahí quedó. La esposa que nunca le caminó a Dios, entonces cuando vio que el otro estaba como tomando pista por otro lado, comenzó a volverse espiritual. De un momento a otro se volvió espiritual. Pero son esos tipos de espiritualidad para lograr el objetivo de que regresara a su marido. No es una espiritualidad porque dice:
Señor, me equivoqué, yo he tratado de manejar mi vida como me da la gana, ayúdame. Señor, por favor, haz de mi vida lo que tú quieres. No es una conversión real, no, es misión ahora, ser espiritual, porque a la larga, de pronto a través de eso me funciona y Él regresa conmigo. Me acuerdo una vez que hablamos antes de que ya Él se separara definitivamente, con la esposa y con Él. Entonces ella decía, es que yo por ejemplo, yo lo perdono, yo no tengo problema en perdonarlo. Decía ella, ¿no? Y entonces le decía, eso es lo que no me gusta. Mira, le decía, ¿qué tal? Simplemente ya porque yo esté con ella, entonces no importa lo que yo haya hecho y demás, no tiene dignidad, no se valora. A mí no me gusta. Le decía a él, ¿qué tal? Ella, una mujer astuta, muy inteligente, o sea, misión, recuperar a su marido, como fuera. La misión no era agradar a Dios. La misión no era reconocer su propia realidad, sino era lograr un objetivo. No lo logró. Él igual está mal, no volvió, perdido el mapa, no sé en qué andará. Su mamá y su hermanita asisten, siempre han estado ahí. Yo espero que regrese. Me parece que es un tipo que tiene que... Ya subió, creo que hasta donde más podía, ahora comenzará a bajar. Que la vida es de subir y bajar. Entonces por eso es cuestión de tiempo. Pues lo que quiero remarcar es cuál es su motivación a veces para buscar a Dios. Que Dios le haga el milagro tal, que Dios haga lo que usted quiere, que Dios sea su sirviente para que entonces usted concrete esto, que le ayude para poder hacer determinadas cosas que son sus sueños o anhelo. En otras palabras, deseos, 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 que se convierten en pasiones, 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 que se convierten en una guerra y que termina usted siendo un adúltero espiritual. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Afecta mi relación con Dios y los demás. Y créame una cosa, si usted se mete con Dios, Dios es un Dios celoso. El Espíritu Santo lo cela. Pero no porque Dios es un inseguro terrible, uy, qué tenaz. Los celos normalmente nuestros humanos son inseguridad. Dios no tiene ese tipo de inseguridades. Dios lo que tiene es ese deseo de restaurarnos a lo que es realmente su diseño original y que podamos entender la necesidad de que necesitamos un redentor. Hago repaso. La necesidad de que necesitamos tener un propósito claro en la vida, que lo entendamos cuál es el propósito. Y la necesidad de que entendamos cuál es el plan que Él tiene para nosotros. ¿Cuál es el plan realmente que Dios tiene para nosotros? Es lo que Él quiere. Ese es el propósito. Ya les hablaba del proceso del deseo. El deseo se convierte en necesidad, porque un deseo termina siendo una necesidad. No, es que yo esto lo necesito. Esto para mí es fundamental. Es mi necesidad. Y uno se cree el cuento de que es una necesidad. La necesidad produce expectativas. Las expectativas, oraciones, y las oraciones, decepciones. Porque usted no recibe nada, dice ahí Santiago. Pedís y no recibís. Porque pedís mal. Solamente por tus deseos, por tus deleites. ¿Sí? Cantidad de gente frustrada espiritualmente. ¿Por qué? No, es que Dios no me contesta. Pero ¿qué es lo que estás pidiendo? Dice, pedís mal. La solución. ¿Cuál es la solución? Según Santiago, los últimos versos que leíamos, dice, humillaos, purificad vuestro corazón. ¿Qué es lo que yo necesito? Dice, ¿me quiere leer los últimos versículos?
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahí está la solución, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Purificar mi corazón. Tengo que decirle, Señor, limpia mi corazón de todos esos deseos que son puramente míos. Es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero. Hay deseos que son súper legítimos. Mi esposa quisiera tener a Lorena cerca por estar pues con los nietos y todo el cuento de la abuela, ¿cierto? Y está bien, chévere, eso se debe, pero no se han podido, están felices allá donde están, no han podido viajar, es difícil estar en contacto. Pero yo le digo, mejor que estés a distancia, mejor. Y que cuando Dios te permite ir, los disfrutes plenamente, chévere. Pero un ratito. Mucho mejor. ¿Por qué? Por cantidad de situaciones que ya hemos vivido en el pasado. Y porque no está bien que ella ande metida ahí. Porque siempre tiene problemas. Ay, que hay que hacer esto y de pronto a Pipe no le gusta. Ya lo persigue. Es complicado, ¿o no? Pero entonces, ¿qué es lo importante? Mi deseo, mi anhelo, porque yo sé que lo necesitan, sé que es lo bueno, sé que... o hacer la voluntad de Dios, aunque a veces pareciera tan extraño y tan raro. Hay que limpiar mi corazón, purificar mi corazón, purificarlo. Y luego dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Apártese, tome distancia. Si usted sabe que hay algo que no funciona, tome distancia. La Biblia dice huir de la tentación también. Hay cosas que yo tengo que huir. La receta o la fórmula es clave. Todas nuestras relaciones tienen un fondo de adoración al Creador o a la creación. Todas. Todas las relaciones. ¿Por qué? Porque somos adoradores. Entonces fácilmente, ¿cuál es el problema de la gente? Que se apega a los demás y crean unas dependencias enfermizas. Endiosan al esposo, endiosan a la esposa, endiosan a los hijos. Endiosamos. Es fácil. O endiosa las cosas materiales, el dinero, el poder. Lo endiosamos. Por eso me encanta el pasaje de Gálatas 5, el fruto del Espíritu, porque claramente el pasaje de Gálatas 5, ¿qué dice? Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es claro. Pablo dice claramente en Efesios, en Gálatas dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué dice Gálatas 5:13? A ver, Rubén, que está de secretario mío ahora. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primero dice, ustedes han sido libres. Cristo nos hace libres. ¿Qué es ser libre? Yo ahora hago lo que me dé la gana, yo soy libre en Cristo. Dice, no hagáis de la libertad una ocasión para la carne. La libertad no es para que hagas lo que te dé la gana, es lo que está diciendo. A libertad fuiste llamados, solo que no hagáis de la libertad una ocasión para la carne, dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Allí habla de dos cosas: servicio por amor. Servir a los demás. Me gustó el ejemplo de Carlos de la oración de hindú, ¿cierto? Sería bueno poner uno, evaluar eso. ¿Qué tanto oro por los demás? ¿Qué tanto oro por los demás? Las oraciones de uno son puras egocéntricas. El cristianismo que recibimos a nivel en esta cultura nuestra
es un cristianismo centrado en uno. Recibe a Cristo tú, vas a ser feliz tú, el plan para tu vida. Pero todo lo que aparece en la Biblia es plural, nosotros. Aún el Padre nuestro es Padre nuestro, no Padre mío. ¿Y los demás qué? Hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. O sea, ahí es claro. Se oponen entre sí. Se oponen. Es una lucha. Yo voy a estar luchando siempre con los deseos de mi carne, con los deseos del espíritu. Se oponen entre sí. Estamos en Gálatas 17. Y entonces dice que cuando yo dejo que la carne me gobierne, ¿qué dice en el 20? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Okay. Usted con su libertad, mira que Dios me ha hablado muchísimo con este pasaje. Dice, usted la libertad la puede usar para dos cosas. ¿Para qué va a usar la libertad al final? ¿Para andar en la carne o para andar en el espíritu? La libertad es, bueno, yo decido andar en la carne. Si anda en la carne, ahí está el resultado. Comienza con idolatrías. Está fornicando, está diciendo adúltero, como Santiago, ¿cierto? Almas adúlteras. Fornicación, lascivia, robo, todo lo demás. Las obras de la carne. ¿Por qué? Porque en usted ¿qué hay? Pecado. ¿Qué va a producir? ¿Qué va a producir su brillante carne? Eso. ¿O no? Ahí está claro. Robos, homicidios, borracheras, orgías. La decisión de andar en la carne produce eso. Pero luego vienen Gálatas 22 y 23. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero si tú decides andar en el Espíritu, con la libertad que Dios te dio, o sea, eres libre, tú eres libre de hacer lo que quieres. Si decides dejarte llevar por tus deseos, tus pasiones, tu guerra, tu deseo de control, resultado 20-21. Si decides andar en el Espíritu, resultado 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. Es el resultado de dejar que el Espíritu me controle. Y eso es el carácter de Cristo. El Espíritu Santo es el que lo produce. Él es el que me cambia cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo. Y por eso es tan clave, ¿cierto?, entender esto. Conclusión: siempre habrá una guerra por tu corazón, siempre. Pero qué bueno saber que la identidad como hijo de Dios y los recursos que son míos en Cristo los puedo utilizar. Estamos en guerra, claro, contra nosotros mismos. ¿Cuál es el problema más tenaz que usted tiene con usted mismo? Lo dice Pablo, ¿cierto? Ten cuidado de ti mismo. No dice ten cuidado del diablo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado contigo mismo, cuidado.
Por esto, todo esto que hemos estado compartiendo, ¿cierto? Porque hay pecado en ti. Porque aunque eres salvo, el pecado igual sigue estando ahí. Porque hay tu carne que te maneja y tus deseos que terminan controlándote, se vuelven los deseos que una necesidad, se vuelve esa necesidad una expectativa de que yo necesito eso, tengo que conseguirlo, yo sé que Dios me lo va a dar. Me fui a la conferencia, me dijeron que sí, que Dios me da todo lo que yo quiero. Oraron para que se dé eso. Es conocer la doctrina. Por eso, ¿qué es importante? Yo les decía, ¿cómo cambia uno? Es una base doctrinal. Y es un proceso. No es algo mágico. Yo le dejé a Carlos un material ya para trabajarlo en grupos pequeños sobre esto mismo. Pero ya el ABC. Porque no es simplemente un seminario. Mi deseo es sembrar algo. Y a través de la Biblia creo que nos hemos dado cuenta de cuál es la realidad. Ahora en el último tema que voy a tener vamos a hablar de la gloria de Dios. Y vamos a hablar de los recursos de Dios a través de él. Pero qué bueno saber que soy un hijo de Dios. Que ahora yo soy adoptado como hijo de Dios. Y que si realmente soy cristiano, vuelvo a repetir, mi vida necesariamente tiene que tener otra visión. Mis deseos tienen que ser otros. Mi enfoque tiene que ser otro. Y tengo que estar abierto al plan que Dios tenga para mi vida. ¿Será que el plan de Dios para mi vida está por debajo de mis planes y proyectos? ¿Será que yo sé más lo que necesito que Dios? ¿Será? Qué bueno poder uno estar abierto al Señor. Pongámonos aquí un momentico. Qué bueno, Señor, que de una manera, de otra, a la manera como tú sabes hacerlo, podemos confrontarnos con nosotros mismos. Gracias por tu palabra, que es una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Gracias porque a través de ella tu Espíritu Santo puede iluminar nuestras tinieblas. Qué bueno saber que tú eres quien hace la diferencia en nuestra vida. Que tú nos has redimido, que hemos sido rescatados a un precio muy alto, tu sangre poderosa. Y que fruto de esa redención, ahora somos hijos tuyos. Guárdanos de nosotros mismos. Guárdanos de la soberbia. Tu palabra dice: humillaos pues bajo la poderosa mano tuya. Enséñanos a estar humillados delante de ti. Enséñanos a reconocer nuestra necesidad, nuestra debilidad, a ser vulnerables. Señor, tu palabra es clara en confrontarnos con nuestro adulterio. No nos damos cuenta, pero tú eres un Dios celoso. Gracias por querer lo mejor para nosotros, por sufrir por nuestra necedad, porque a través de tu amor nos atraes, nos atrapas. Gracias por ser tan paciente con nosotros. Gracias por ser tan cuidadoso, tan sabio. Si no fuera así, ninguno de nosotros podría continuar o mantenerse. Pero tú eres espectacular.
Enséñanos a depender de ti, a esperar en ti, a confiar en ti. Tú eres santo, tú eres bueno. Nosotros somos ovejas de tu prado necesitadas de tu guía para llegar a lugares de descanso, para poder alimentarnos adecuadamente. Perdona nuestra necedad, nuestra ignorancia en tantas cosas. Y llévanos a madurar, a crecer. Guárdanos del mal, guárdanos de nosotros mismos. Y haz tu voluntad en nuestra vida. Por encima de nuestros deseos, planes, proyectos, haz tu voluntad. Independiente de que no nos guste o que no queramos, por favor, tú sabes que a veces nos da pataleta, nos volvemos como niños, nos llenamos de motivaciones egoístas, pero ten paciencia. Seguro que cederemos, y si no podemos, tú nos habilitarás. Siempre tú estás ahí. Toda la gloria y la honra es para ti. Solo tú la mereces. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos sentarnos un minuto. Solo algunas recomendaciones. Vamos a tener 30 minutos de refrigerio, de descanso. Como está bastante lleno este lugar, entonces vamos a procurar movernos ordenadamente. Y en 30 minutos entramos a la parte final, que es la clausura, con este tema que para mí me tiene con gran expectativa, porque casi no se profundiza en eso, y es ¿qué es la gloria de Dios? De manera que yo creo que como ha sido todo este congreso, que ha sido impresionante lo que Dios nos ha ministrado, y que, como decía Ruth, vamos a quedar con todos los materiales para luego trabajarlos de una manera pausada, interiorizando. Es un regalo. Hemos orado muchísimo para que Dios nos traiga un mensaje de Él, y así lo hemos recibido. La otra información es que hay algunos libros que ha escrito Juan Arganaz, para los que no estuvieron en todo el congreso. Él es un líder cristiano de Rafaela y ha venido dando un seminario por todo el país sobre el legado, y pues allí está disponible. También quiero comentarles que esta noche tenemos nuestra reunión normal del día domingo, la reunión familiar. Muchas personas que no pudieron venir, y los que el fuego de este congreso los tiene encendidos y van a venir por la noche también, entonces vamos a tener nuestra reunión normal en la noche. Entonces disfrutemos de este descanso, de este refrigerio. Vamos a compartir un poco unos con otros, pero para la clausura
voy a pedirle que de cada delegación, de cada lugar que hayan venido, preparen un testimonio de qué se llevan de este congreso. No es un testimonio de que hace 6 meses el Señor sanó a mi abuelita, no, es de lo que se recibió aquí. ¿Qué hizo Dios en tu vida? Vamos a escoger 3 o 4 testimonios para darle gracias a Dios por él. Ok, entonces podemos entrar en el tiempo de nuestro refrigerio por 30 minutos exactos. ¿Les puedo tomar una foto a los 3? No. ¿Salís rubio? Sí, con ojos azules. Disculpa, ¿puedes conectar la guitarra y no va a sonar nada? No, para que quiero sonar. Sí, para afinarla y eso, es que creo que hace rato no la tocaban, entonces cada vez que la agarro está desafinada. Claro. Dale nomás.